Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos los que van a poder estar con nosotros conectados en esta mañana, en la clase que vamos a tener el día de hoy en vivo, y para todos los que nos van a ver más adelante también en algún momento en el futuro. Vamos a entregar una vez más al Señor este tiempo para poder empezar a estudiar la palabra del Señor correspondiente a este día. Vamos a orar todos juntos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, por la bendición y el privilegio que tú nos das de poder estar conectados con tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, necesitamos esa palabra que viene de los cielos, esa palabra que trae vida eterna para nosotros. Desde ya, Señor, ponemos este tiempo de estudio en tus manos y te suplicamos que seas tú, Señor, quien nos des de tu gracia, quien nos des tu Espíritu Santo, quien nos dé, Señor, esa palabra rema que va a hacerse vida dentro de nosotros. Abre una vez más tu palabra, Señor, para poder ser enseñados por tu Espíritu Santo, que podamos entender y que podamos ver, Señor, esas perlas preciosas que tú tienes escondidas en tu palabra, y que podamos cada día ser conformados a tu imagen y a tu semejanza. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, desde ahora y para siempre. Amén, Jesús, y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos, todos los que ya están conectados. Carmencita, Dios te bendiga, buenos días, bendiciones. Ahorita ya voy a saludar nada más a los que pueda ver, pero ya no voy a poder saludar a más nadie porque pues queremos empezar ya nuestra clase. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Estamos hablando de que estamos estudiando básicamente lo que es la carta a los hebreos, una carta muy preciosa que el Señor nos ha dejado escrita en su palabra, donde podemos aprender muchas verdades preciosas. Mis amados hermanos, hay un grupo de estudiantes que es parte del Instituto Bíblico Tabernáculo de Sion aquí en la ciudad de Houston, Texas. Para ellos directamente transmitimos la clase, pero luego para todo aquel que quiera también conocer y aprender más de la palabra del Señor. El único requisito para todo aquel que quiera estudiar es precisamente eso: tener un corazón abierto, un corazón que desea aprender más de la palabra del Señor. Las clases son 2 días, el día miércoles como hoy, y también el día viernes es la clase, dos veces a la semana por hoy. Presencialmente, cuando estamos todos en la clase, lo hacemos un solo día, el día miércoles. Pero ahora, pues debido a las circunstancias como están a nivel nacional y a nivel mundial, pues definitivamente nos tenemos que conectar 2 veces a la semana por el Facebook Live. Vamos a dar inicio a la clase de este día, dándole gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de poder aprender de su bendita palabra. No conocemos nada. Dice la palabra, en parte conocemos y en parte profetizamos, en parte hablamos. La plenitud de toda la escritura está solamente en Dios. Apenas una pequeña parte es la que uno de ser humano puede estudiar para poder conocer a un Dios que es infinito. Nos quedamos, mis amados hermanos, la semana pasada en la carta de los Hebreos en el capítulo 9. Nos dimos entrada al capítulo 9, que nos está hablando todo el capítulo 9, el escritor de la carta a los Hebreos, que como ya vimos en la primera clase, hay muchas pruebas que acreditan que la carta fue escrita por el apóstol Pablo, más sin embargo no se habla su nombre específicamente, pero todo lo que en la carta a los Hebreos se habla y se ve y se desarrolla es un conocimiento único como el que el apóstol Pablo tenía. Así es que estamos asumiendo desde ese punto que hablamos al principio de la clase, estamos asumiendo que el apóstol Pablo fue el escritor de la carta a los Hebreos. Decíamos la semana pasada que en el capítulo 9 el apóstol Pablo va a hablar acerca de que la sangre de Cristo es superior a la sangre de los animales que se derramaba en el antiguo tiempo, en el tiempo de la ley, en el tiempo donde el tabernáculo de Moisés estaba activo y vigente. Vimos el versículo 1 y 2 la semana pasada y ahí nos quedamos. Quiero hablar un poquito acerca de lo que es el tabernáculo de Moisés, ver la distribución de los muebles.
No es ese nuestro tema específico, no es ese nuestro tema central, más sin embargo necesitamos tocar algunos aspectos importantes del tabernáculo de Moisés. Para esta clase, el tabernáculo de Moisés, ahí se ve ampliamente cada detalle, cada parte, cada medida del tabernáculo de Moisés que nos muestra una verdad espiritual. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 1 y 2. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aquí está haciendo referencia el apóstol Pablo directamente al tabernáculo de Moisés. Dice que tenía ordenanzas de culto. Dios estableció, Dios dijo cómo es que se iba a llevar a cabo todo lo que se iba a hacer y a desarrollar en el tabernáculo de Moisés. Así es que ese tabernáculo de Moisés tenía ordenanzas de culto y también tenía un santuario terrenal, el que vamos a ver ahorita rapidito para poder entender lo que el apóstol Pablo nos dice. Luego en el verso 2 dice, Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Aquí el apóstol nos va a mencionar cuál era la distribución de los muebles que habían en el tabernáculo de Moisés. Necesitamos saber nosotros cómo estaban distribuidos. Mis amados, no estamos dando solamente información para llenar nuestra cabeza. Por la misericordia de Dios, su palabra nos enseña y su palabra nos transforma. No solamente es información, sino que es una formación de carácter lo que nosotros buscamos. Si solamente queremos tener conocimiento en la cabeza, lo vamos a obtener, pero eso no nos va a transformar ni nos va a ayudar a caminar hacia la santidad que Dios pide de su pueblo. Pero en el versículo 2 dice, por eso es que creemos también que el apóstol Pablo es el que escribió esta carta a los hebreos. Porque ¿quién más que el apóstol Pablo podría saber específicamente cuál era el orden de los muebles en el lugar, en el tabernáculo de Moisés? Pedro no conocía nada de eso, el apóstol Juan no lo conocía, Mateo o cualquier otro de los discípulos o los apóstoles del Señor no podían tener un conocimiento tan pleno, tan lleno como lo tenía el apóstol Pablo. Así es que en el versículo 2 en adelante el apóstol Pablo va a hablar un poquitísimo acerca de cada uno de los muebles que estaban distribuidos en el tabernáculo de Moisés. Dice nuevamente el versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Aquí menciona el apóstol Pablo 2 muebles, pero básicamente cuando nosotros leemos el versículo 2, 3 y 4, ahí estamos viendo que el apóstol Pablo mencionó los muebles que habían en el lugar santo y en el lugar santísimo, pero no tocó en ningún momento los muebles que estaban en el atrio. Rapidito ahora yo quiero mencionarles los 7 muebles que estaban en el tabernáculo de Moisés, para que tengamos la idea en nuestra mente y sepamos de lo que el apóstol Pablo está hablando. Quiero mencionar también que cada uno de los 7 muebles del tabernáculo de Moisés nos muestran a nosotros una verdad espiritual. Nos están hablando acerca de una experiencia espiritual que nosotros como cristianos hemos experimentado en nuestra vida o incluso la vamos a poder experimentar en un futuro. Ahora, rapidito voy a explicar lo que era el tabernáculo de Moisés para tener la idea clara y sepamos todos de lo que estamos hablando. El apóstol Pablo ya mencionó los muebles del lugar santo para después mencionar los muebles del lugar santísimo. En el tabernáculo de Moisés, mis amados, voy a hablar de aquí hacia allá, hacia adelante. En el tabernáculo de Moisés habían 3 partes principales. Era el atrio o patio de afuera se le llamaba, era el atrio, luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era toda la parte de alrededor, era toda la parte de afuera, que en realidad el tabernáculo se le llamaba a la parte, a las 2 últimas partes, al lugar santo y al lugar santísimo. Se le llamaba tabernáculo porque estaba cubierto por diferentes pieles, alrededor de 4 diferentes
cubiertas era la que tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Como repito, todos estos detalles se estudian cuando nosotros vemos el tabernáculo de Moisés. Probablemente más adelante vamos a volver a repetir el tabernáculo de Moisés y a recordarnos, o para las personas que no sepan del tabernáculo, aprender qué significa cada aspecto del tabernáculo, porque es sumamente importante y básico en nuestra vida cristiana aprender del tabernáculo de Moisés. Así es que el apóstol Pablo básicamente no le pone atención al atrio, se va directamente al lugar santo y al lugar santísimo, pero voy a numerar cada uno de los muebles del tabernáculo. En primer lugar, en la parte exterior, en la parte del atrio o del patio, tenemos lo que es el altar del holocausto o altar de bronce, como se le conoce también. Este altar del holocausto, ahí era donde se sacrificaban los animales, donde la sangre era derramada, se tomaba la sangre y se hacía todo el ritual adelante, ¿verdad? De todo el tabernáculo. Entonces tenemos el altar de bronce. Este altar de bronce representa en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, el altar de bronce representa la salvación. ¿Por qué representa la salvación? Porque somos salvos únicamente por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. En el tabernáculo de Moisés se derramaba la sangre en el altar del holocausto. Pero la sangre es la que nos salva, la que nos redime, la que nos restaura. Es por eso que el altar del holocausto representa la salvación por medio de la sangre. El segundo mueble que estaba en el atrio era la fuente de bronce o el lavacro, así se le conocía, y esta fuente era precisamente hecha de los espejos de las mujeres. Era una fuente donde contenía agua, porque allí el sacerdote, después que en el altar del holocausto había sacrificado el animal, se llenaba de sangre, se manchaba de sangre. Así es que pasaba a lo que era la fuente de bronce y con el agua él lavaba sus manos, lavaba sus pies, se lavaba él para poder entrar a la segunda parte, que era el lugar santo. ¿De qué nos habla la fuente de bronce o el lavacro? Nos está hablando, o la fuente de bronce es una representación del bautismo en agua. Para poder avanzar, para poder ir más allá de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida cristiana como hijos de Dios, necesitamos ser bautizados en agua. El ser bautizados en agua es una doctrina, es una ordenanza dada por Dios básica para que nosotros podamos ser bautizados. Valga decir, si alguien ya aceptó a Jesús y aún no se ha bautizado en agua, es necesario que lo haga. Hay un rompimiento espiritual cuando una persona se bautiza en agua, un rompimiento del pecado y un nuevo nacimiento para caminar en pos de lo que Dios tiene para su vida. Tenemos entonces, en el atrio habían dos muebles, el altar de bronce y el altar de bronce o el altar del holocausto. En segundo lugar estaba el lavacro o fuente de bronce. Esos eran los dos muebles que estaban en el atrio. Pasamos al lugar santísimo. En el lugar santísimo habían tres muebles. Ponga atención. En el lugar santo habían tres muebles. Para pasar del atrio al lugar santo había un velo. Un velo que estaba cubriendo para que nadie pudiera entrar o nadie pudiera ver lo que había dentro del lugar santo. Así es que cuando el sacerdote había hecho el sacrificio, se había lavado, él entonces podría correr el velo y entrar al lugar santo. En el lugar santo habían tres muebles. A la mano derecha, cuando el sacerdote entraba, a la mano derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición representa o es figura de la palabra de Dios hecha carne. ¿Por qué? Porque ahí estaban los panes de la proposición, se le llama. Ahí estaban 12 panes, 12 tortas hechas de harina que nos están hablando de que la palabra de Dios tiene que hacerse carne en nosotros, tiene que hacerse vida. La letra
el logos que está en la palabra de Dios necesita cobrar vida, cobrar una revelación, tiene que hacerse vida, hacerse rema en nosotros para poder experimentar esa palabra, la palabra hecha carne dentro de nosotros. Ese era el tercer mueble. A la derecha, la mesa de los panes de la proposición. Al lado izquierdo del lugar santo tenemos lo que se llama el candelero de oro o candelabro. El candelabro o el candelero, mis amados hermanos, nos está hablando o nos está representando la llenura del Espíritu Santo. Nos está hablando del bautismo del Espíritu Santo. El candelero tenía 7 preciosos brazos que cada uno de ellos tenía una figura diferente. El candelero entonces tenía 7 brazos donde al final terminaba con una lámpara que contenía el aceite de la unción o contenía el aceite que era encendido para que ese lugar santo fuera iluminado por ese fuego. Entonces el candelero de oro nos habla de la llenura del Espíritu Santo, representa el bautismo del Espíritu Santo que todo cristiano debe de experimentar. Estoy corriendo con cada uno de los muebles. Es amplio, es grande todo lo que se aprende cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés. Vuelvo a recapitular. En el atrio tenemos 2 muebles. Altar del holocausto, fuente de bronce. A la derecha en el lugar santo tenemos la mesa de los panes. A la izquierda tenemos el candelero de oro. Y justo enfrente, antes de pasar el velo y entrar al lugar santísimo, acá tenemos el tercer mueble en el lugar santo. ¿Cuál es? El altar del incienso. El altar del incienso. ¿Qué representa en nuestras vidas el altar del incienso? Representa nuestra vida de adoración, nuestra vida de oración, nuestra vida de intercesión y de alabanza. El altar del incienso representa eso en nuestras vidas, nuestra vida de oración, de adoración, de alabanza y de intercesión a Dios. Necesitamos experimentar ese fuego, ese gozo que hay en adorar a Dios, no solamente cuando estamos alegres y danzamos y saltamos, no, ese derramamiento, ese quebrantamiento, esa intercesión que nace de lo profundo de nuestro interior. De eso nos habla el altar del incienso. Este era el 5º mueble. En el lugar santo habían 3 muebles. Esto es importante que nosotros lo entendamos y lo estoy repitiendo para que veamos una verdad hermosa que el apóstol Pablo ha dejado escrita acá en este versículo. En el lugar santo entonces habían 3 muebles: mesa de los panes, el candelero y el altar del incienso. Luego, cuando el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, corría la cortina, entraba al lugar santísimo y ahí habían 2 muebles más. 2 muebles que nos están hablando de algo precioso. Mis amados hermanos, voy a decir algo acá bien importante. Nuestros llamados como hijos de Dios no es quedarnos en el atrio. Aún nuestro llamado no es estar en el lugar santo. Nuestro llamado como hijos de Dios es llegar hasta el lugar santísimo, donde la presencia, la gloria de Dios habita. No nos conformemos. Por favor, que nadie se conforme con ser cristiano del atrio o cristiano del lugar santo. Cada parte del tabernáculo, cada lugar tiene una experiencia hermosa. Mas, sin embargo, la meta no es esa. La meta es la presencia misma de Dios. Alguien pudiera decir, yo quiero ir al cielo, pero no quiero estar cerca de Dios. Entonces, ¿para qué quiere el cielo? Es que yo quiero el cielo porque quiero estar en las calles de oro, en los mares de cristal y qué bonito. No, si su meta no es estar con Cristo, su meta no es el cielo. Usted puede tener cualquier otra meta menos estar con Cristo. Lo hermoso del cielo no es el cielo mismo. Lo hermoso del cielo es que Dios habita ahí. Eso es la revelación preciosísima que el tabernáculo de Moisés nos enseña.
Pero no estoy hablando del tabernáculo de Moisés, solamente estoy mencionando cada uno de los muebles que habían ahí. Cuando entramos entonces a la tercera parte del tabernáculo de Moisés, está lo que se conoce como el lugar santísimo. Ahí habían dos muebles más. El mueble principal que estaba en el lugar santísimo era el arca del pacto, o era la Shekinah. Se le llama con ese nombre porque ahí Dios se manifestaba. La presencia de Dios bajaba para estar con Moisés o con el sumo sacerdote en ese momento. Tenemos entonces el sexto mueble del tabernáculo de Moisés, era el arca del pacto. Y todos nosotros sabemos que dentro del arca del pacto estaban tres cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una urna o una vasija que contenía el maná que cayó del cielo. Esas tres cosas estaban dentro de el arca el arca del pacto. Ahora, hay un último mueble. Hay una última parte de los muebles del tabernáculo de Moisés que es bien importante también conocerla y estudiarla por separado. Esto se llama el propiciatorio o asiento de misericordia. El arca del pacto era una urna cuadrada que en la parte de arriba tenía una tapadera. Así literalmente esa era la función, tapar lo que había dentro del arca del pacto, que eran las tres cosas que ya mencionamos. La tapadera se le conoce como propiciatorio o como asiento de misericordia. Y es allí donde estaban los querubines con sus alas extendidas el uno hacia el otro, con su rostro viendo hacia abajo en señal de la santidad de Dios, en señal de reverencia a la presencia de Dios. Preciosos, todo este simbolismo del tabernáculo de Moisés es increíblemente precioso y nos enseña verdades espirituales elevadas, preciosas, hermosas. Ahora, siete eran los muebles que habían en el tabernáculo de Moisés. Los repito para poder aprender lo que nos está hablando este versículo 2. 7 muebles. En primer lugar, el altar de bronce, la fuente de bronce, en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro y el altar del incienso. Al pasar al lugar santísimo estaba el arca del pacto y el asiento de misericordia o propiciatorio. Esa es la distribución que se ve, que se aprende, que se entiende desde el Éxodo, cuando Moisés distribuye los muebles a la manera que Dios le había dado. Desde el capítulo 8 de la carta a los Hebreos hemos estado estudiando de que el tabernáculo de Moisés es una figura o es una sombra del tabernáculo que está en los cielos, del tabernáculo celestial que fue hecho no por mano de hombre, sino por las manos de Dios. Un tabernáculo celestial al cual todos nosotros como cristianos vamos hacia allá, vamos hacia ese tabernáculo celestial. Ahora, regresemos, ya tenemos una idea de la distribución de los muebles en el tabernáculo de Moisés. Ahora regresemos a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. Dice Hebreos capítulo 9 y el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Recordemos, Pablo no mencionó nada del atrio, no mencionó ninguno de los muebles del atrio, que eran 2. Pablo se fue directamente al lugar santo y al lugar santísimo. Dice entonces, estaba dispuesto así el tabernáculo. En la primera parte, que era el lugar santo, en la primera parte llamada el lugar santo, estaban el candelero o el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. ¿Cuántos muebles mencionó el apóstol Pablo? 2. 2 muebles únicamente. ¿Pero por qué? ¿Acaso Pablo no sabía que habían 3 muebles? Por supuesto que lo sabía, pero él quería enseñarnos una verdad, una revelación más profunda. Leo el versículo 3. Tras el segundo velo
estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El segundo velo se abría y se pasaba al lugar santísimo. Y miren la distribución que ahora da el apóstol Pablo a los muebles que habían en el lugar santísimo. Pregunto, y aquí es donde me hacen falta los estudiantes junto a mí, ¿cuántos muebles habían en el lugar santísimo? Habían 2, pero me está faltando uno, porque el apóstol Pablo en el lugar santo mencionó que solo habían 2, pero en realidad habían 3. ¿Qué hizo con el altar del incienso el apóstol Pablo? Aquí está en el versículo 4. Versículo 4. El cual tenía un incensario. Voy a leer desde el 3 y 4. Estoy en Hebreos 9, 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubría el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora mire qué impresionante. Qué impresionante la revelación que el apóstol Pablo nos está mostrando en estos versículos. Mis amados hermanos, debemos de ser como niños para entender la palabra de Dios. Debemos de quitarnos todo prejuicio, debemos de quitarnos todo tabú para poder entender las verdades que Dios nos ha dejado escritas en su palabra. Dice entonces el apóstol Pablo ahora que el lugar santísimo tiene 3 muebles. ¡Qué sorprendente! Y hay un propósito del por qué el apóstol Pablo menciona esto. Dice que había un incensario de oro. Al mueble que el apóstol se está refiriendo es al altar del incienso. Miren qué sorprendente. Lo que Pablo básicamente hace es que el altar del incienso, que originalmente estaba en el lugar santo, el apóstol Pablo va y lo mete directamente al lugar santísimo. Ahora hay una razón del por qué. La razón es sencilla. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, todos nosotros sabemos, todos nosotros nos recordamos que dice la palabra de Dios, cuando Jesús expiró, cuando Jesús dijo consumado es, dice que un gran terremoto, que tinieblas cubrieron la tierra, pero dice que en el templo que había en ese momento, algo sorprendente sucedió. Y lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz, cuando entregó el Espíritu al Padre, lo que sucedió fue que el velo del templo se rasgó. Y eso es muy significativo y es muy clave para lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. El velo del templo se rasgó, dice, de arriba hacia abajo. Ese templo tenía un velo y ese velo era figura del velo que separaba, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Lo que estaba significando la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, lo que estaba haciendo era dándonos acceso directo, nada más y nada menos que a la presencia de Dios, donde el arca del pacto puede ser vista. Ese es el deseo fundamental y principal de Dios. Lo que hay en el corazón de Dios no es que hayan muchos hijos bailando y danzando y haciendo todo tipo de jolgorio. No es eso lo que Dios persigue. Lo que Dios persigue y lo que Dios busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que el apóstol, el escritor de la carta a los hebreos, pasó
el altar del incienso lo metió al lugar santísimo, porque ahora cuando nos acercamos a Dios, cuando venimos delante de la presencia de Dios, nosotros como sumos sacerdotes del nuevo pacto, como sumos sacerdotes, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Más adelante, ahorita voy a ver en los versículos de adelante del capítulo 9 de Hebreos, qué era lo que el sacerdote y el sumo sacerdote hacían. Algo que nosotros tenemos un privilegio mayor que ellos, porque el velo del templo se ha rasgado. Ahora tenemos acceso directo hasta la presencia misma de Dios. Y cuando nosotros adoramos, cuando nosotros vamos en oración, no llegamos al lugar santo, llegamos directamente al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque acá el Nuevo Testamento, el escritor de la carta a los hebreos nos está enseñando que el altar del incienso, que representa la vida de oración, de intercesión, de alabanza y de adoración, ahora está en el lugar santísimo. Qué privilegio más hermoso el que Dios nos concede a ustedes y a mí. Ahora ya no hay restricción para avanzar a la presencia de Dios. Quiero darles una escritura que está en Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 3. Apocalipsis 8 y el versículo 3. Voy a leer el versículo 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿De qué altar nos habla? Nos está hablando del altar del incienso, porque dice que era un altar de oro, pero que tenía un incensario. Es esas las mismas descripciones que se da del altar del incienso en el Éxodo, en el tabernáculo de Moisés. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. ¿Ven cómo el altar del incienso representa nuestra vida de oración? Dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿A dónde está el altar? Delante del trono de Dios. Definitivamente, cuando ustedes y yo oramos, mis amados, nos acercamos directamente ante el trono de Dios. Mira, el enemigo es astuto, el enemigo es bien astuto y a veces nos hace creer, estás hablando solo, estás loco, nadie te está oyendo, Dios no te oye, Dios está sumamente ocupado como para oírte a ti. Esas son mentiras del diablo, son mentiras del enemigo que nadie de nosotros debe de creerle. Cuando oramos, Dios inclina su oído para oír nuestra oración, cuanto más nuestra intercesión y nuestra adoración. Y luego dice el versículo 4, estoy en Apocalipsis 8:4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Definitivamente, el altar del incienso fue metido por el apóstol Pablo a propósito en el lugar santísimo, porque el velo ahora está abierto. Se abrió el velo por medio del sacrificio de nuestro sumo sacerdote, el cual está intercediendo para nosotros eternamente delante del Padre Celestial. Avancemos entonces. Vimos ahora por qué es que el apóstol Pablo introdujo el altar del incienso a un nuevo lugar, al lugar santísimo. Lo pasó de un lugar a otro. No es que se equivocó, no es que no sabía la distribución, lo hizo con toda conciencia, con toda revelación para poder entender nosotros lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Ahora, hermosísimo en la representación de cada una de las tres cosas que estaba dentro del arca del pacto. Precioso es poder examinar y poder estudiar lo que significa el propiciatorio, lo que significan los querubines, el material, el por qué fue hecho así. Todo eso no podemos verlo ahorita porque no estamos estudiando el tabernáculo de Moisés, estamos estudiando la carta a los hebreos. Necesitamos avanzar. El versículo 6, estoy en Hebreos capítulo 9 y el versículo 6. Hay una razón, ¿verdad?
Hay una razón por qué el altar del incienso fue metido en el lugar santísimo. Originalmente no estaba ahí. Versículo 6, Hebreos 9:6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Ahora, recordemos, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos, fue aproximadamente a inicios del año 60 después de Cristo. Para este momento todavía estaba el tabernáculo en pie. El tabernáculo de Herodes estaba en pie y los sacerdotes estaban haciendo los rituales que normalmente se hacían año con año. Así es que dice el apóstol Pablo. Dice que en la primera parte, o sea, en el lugar santo, dice que entraba el sacerdote continuamente. Aquí hay algo importante también que nosotros necesitamos resaltar y notar. Acuérdense, mis amados, que solo a la tribu de Leví, eso lo expliqué en 2-3 clases atrás, solo a la tribu de Leví Dios le dio el privilegio de ser sacerdotes, de ministrar en el altar, de ministrar en el tabernáculo de Moisés, solamente a la tribu de Leví. Pero la tribu de Leví, ahí habían sacerdotes y habían sumos sacerdotes. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Era la familia de Aarón. Toda la tribu de Leví eran sacerdotes, pero solo la familia de Aarón eran los que Dios escogió para que fueran sumos sacerdotes. Había diferencia. Cada uno de ellos cumplía papeles, cumplía funciones diferentes y ninguna de ellos se mezclaban. Entonces acá el versículo 6 nos está enseñando que en la primera parte, en el lugar santo, el sacerdote entraba continuamente para cumplir con los oficios. Y vuelvo a repetir, eso se estudia en el tabernáculo de Moisés. El sacerdote entraba al lugar santo para llenar las lámparas del candelero, para cambiar cada semana los panes de la proposición, para cambiar el incienso que estaba en el altar del incienso. El sacerdote entraba a hacer todo eso, a limpiar, a que todo estuviera ordenado en el lugar santo. Pero mire lo que dice el versículo 7. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, ¿verdad? En la segunda parte, solo el sumo sacerdote, fíjese la diferencia. En el lugar santo entraban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo entraban únicamente el sumo sacerdote. Y no entraba cada vez que le daba la gana o cada vez que quería. Entraba una sola vez al año. Esto es impresionante. Yo recalco estos puntos, mis amados hermanos, para que nosotros entendamos el privilegio enorme que tenemos delante de Dios ahora en la dispensación de la gracia en la que vivimos. Recuérdense que todo esto fue en la dispensación de la ley, en la dispensación antigua. Pero ahora ya no estamos bajo el pacto antiguo, ahora estamos bajo el nuevo pacto, que Cristo nos abrió la entrada. Cristo, como sumo sacerdote, nos abrió la entrada y el acceso directo hasta el lugar santísimo donde Dios y su presencia moran y habitan. Vuelvo a leer Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué día? ¿Qué día? Cuando estudiamos Levíticos, cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés, vimos cuál era el día en el que el sumo sacerdote se presentaba al lugar santísimo, entraba. Ya hemos hablado y ya lo hemos dicho que este día era el día más sagrado para toda la nación de Israel y ya no decir para el sumo sacerdote, porque él mismo era el que iba a entrar al lugar santísimo. Solo para que hagamos un recordatorio, al sumo sacerdote, el día que le tocaba entrar al lugar santísimo, que era el día en que se celebraba la fiesta de la expiación, o el día de la expiación, como también se conoce.
Ese era el día más santo, más sagrado, más solemne para todo el pueblo de Israel. El sumo sacerdote durante los 365 días, 364 días del año, se estaba preparando. No tenía que tener pecado, tenía que estar bien en orden. Porque recuérdense que cuando el sumo sacerdote en el día de expiación iba a entrar al lugar santísimo, lo que hacían era amarrar una cuerda a la cintura del sumo sacerdote. Una cuerda y la falda del vestido tenía campanitas. Y cuando el sumo sacerdote entraba, acuérdense, la cuerda estaba atada a su cintura y el otro extremo de la cuerda estaba allá en el lugar santo, afuera del lugar santísimo. Y todos los sacerdotes que podían entrar al lugar santo, todos los sacerdotes estaban pendientes, estaban oyendo. Y si ellos, los sacerdotes, oían que las campanitas del sumo sacerdote estaban sonando, eso quería decir que estaba vivo todavía. Eso quería decir que la presencia de Dios no lo había matado. Increíble, increíble todo lo que sucedía en ese día de expiación. Increíble para nuestra mente humana, para que podamos entender la diferencia que ahora nosotros tenemos como sacerdotes de un nuevo pacto. Así es que estaba el sumo sacerdote allá adentro en el lugar santísimo donde la gloria y la presencia de Dios estaba y las campanitas sonaban. Pero si Dios, que es el que prueba y el que conoce nuestros corazones, a la gente le podemos fingir que somos cristianos, que somos espirituales, que no sabemos la Biblia, pero a Dios nadie lo va a engañar. Así dice la Biblia. Mis amados, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado por nadie. Así es que si Dios veía que el sumo sacerdote tenía un pecado, inmediatamente la gloria de Dios lo mataba. Y cuando la gloria de Dios lo mataba, caía en el piso. Y los sacerdotes, las campanitas ya no suenan. Ya no suenan más las campanas, significa que Dios lo mató. Pero nadie, acuérdese que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Así es que si los sacerdotes oían que las campanitas ya no sonaban, inmediatamente comenzaban a jalar esa pita, a jalar esa cuerda. Y veían al sacerdote muerto y salían a enterrarlo porque la gloria de Dios, la presencia de Dios vio un pecado. Yo no sé qué es mejor. Si vivir bajo la ley o vivir como vivimos ahora bajo la gracia. Lo digo de una manera para cuestionarnos, para que nos hagamos esa pregunta en nuestra mente. Por supuesto que es mejor vivir bajo la ley de la gracia, la ley que está, bajo la dispensación de la gracia, la que ahora nosotros estamos viviendo. Es una bendición enorme, pero a la vez es una responsabilidad enorme. ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros somos los sumos sacerdotes que nos presentamos delante de la presencia de Dios, pero ahora la misericordia de Dios es tan grande que no nos mata. A pesar de que tenemos pecado dentro de nosotros, la gloria de Dios no nos mata, mis amados hermanos. Y es por eso que mucha gente se confunde, se equivoca y empiezan a jugar. Y allá en el frente, no voy a decir específicamente, pero al frente, allá hay músicos en adulterio o en fornicación, hay líderes viviendo en pecado completo que muchos saben y se callan y hay otros que ni siquiera saben, pero Dios sí lo conoce. Así, hay mucho desorden ahorita. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la gracia. Pero la gracia, vivir bajo la dispensación de la gracia no es sinónimo de que podemos pecar. He hablado en otras ocasiones y he mencionado la diferencia de la dispensación de la gracia a la dispensación de la ley. Es que la ley, si alguien estaba en pecado, inmediatamente moría. Pero la gracia, si alguien está en pecado, ahí queda. Nada le pasa, todo funciona bien. Por eso es que muchos se confían y dicen, nada me pesó. Yo voy a seguir pecando, aquí nadie se da cuenta. Sigamos, démosle. Pero los pecados se te están acumulando para el día del juicio. Los pecados ahí están quedándose escritos en tu libro, en personal que cada uno de nosotros tiene. Necesito avanzar.
Mas sin embargo no puedo pasar por alto todas estas verdades importantes de la palabra del Señor. Así es que el sumo sacerdote se presentaba una vez al año. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía a Dios el holocausto. Pero dice aquí algo importante, que dice que estoy en Hebreos 9:7, que el sumo sacerdote se presentaba una vez al año, pero no sin sangre. Tenía que llevar sangre, tenía que llevar la sangre para no ser consumido él. Y la sangre que llevaba el sumo sacerdote era para cubrir sus pecados y también cubrir los pecados del pueblo. Y cuando Dios veía la sangre, entonces decía, ok, podemos seguir en relación con mi pueblo. Qué increíble. Qué preciosas las verdades que el Señor nos deja escritas en la ley, en el antiguo pacto, que nosotros tenemos que entenderlas para vivir un nuevo pacto a un nivel superior. Avancemos. Hebreos capítulo 9, vamos a leer ahora el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todo eso. Todo lo que el sacerdote, el sumo sacerdote hacía, todo eso estaba mostrando algo, dice. El Espíritu Santo nos estaba mostrando. ¿Qué era lo que nos estaba pasando? Mostrando que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todavía no. Todavía el sacrificio supremo que Dios deseaba todavía no se había efectuado. Faltaba. Estaban ellos esperando que el sacrificio supremo de Cristo se realizara, el cual ya se realizó. El bendito Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha, fue ya sacrificado en la cruz del Calvario para perdonarnos, limpiarnos y darnos acceso y entrada hasta la presencia misma de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Luego dice el versículo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, el Señor Jesús ya ha muerto para nosotros. Para ellos en ese momento, cuando Pablo escribió, también ya se había hecho el sacrificio supremo de Cristo, pero ellos todavía no lo habían entendido. Los cristianos judíos, los cristianos hebreos no habían entendido esto. Versículos 9 y 10. Lo cual, todo lo que hemos visto, todo el tabernáculo, todos los muebles, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todo lo que se hacía en el templo o en el tabernáculo de Moisés, dice el versículo 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Mis amados hermanos, nos urge como cristianos aprender la palabra de Dios. Es mi carga, es mi tristeza y es mi dolor, que muchas veces nos reunimos solamente para enfiestarnos. Para hoy celebremos el Día de la Madre, celebremos el Día del Padre, celebremos el Día del Niño, el Día del Alumno. Pero ¿y a qué horas vamos a aprender? ¿Y a qué horas nos vamos a sentar para aprender las verdades de Dios? El tabernáculo de Moisés dice que era un símbolo para el tiempo presente. Pero si no entendemos el tabernáculo, ¿cómo vamos a entender lo que Dios nos quiere decir actualmente? ¿Cómo lo vamos a entender? Necesitamos entender el Antiguo Testamento para poder vivir el Nuevo Testamento, diciéndolo de una forma coloquial, ¿verdad? Entonces dice versículos 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué nos está hablando el apóstol Pablo en estos dos versículos? Nos está diciendo, el antiguo pacto, el tabernáculo de Moisés y la ley, todo eso era una sombra, era un tipo para las cosas presentes, para las cosas que ahora nosotros estamos viviendo y experimentando. Pero
Aquí está el pero. Dice en el versículo 9, pero aunque todo eso es necesario conocerlo, tenemos que aprender algo, que todo eso no hacen perfecto a nadie. Y dice en el versículo 10, que lo que se hacía en ese momento en la ley, en el tiempo de Moisés, lo que se hacía eran puras ordenanzas de culto. Dice que se hacían sacrificios, comidas, bebidas. Ya estudiamos el libro de Levíticos y vimos que era lo que Dios decía: esto van a comer, esto no van a comer, esto tienen que hacer, esto no tienen que hacer. Solo eran reglas. Pero todas las reglas no le ayudaba a nadie a cambiar. Dice, eran diversas abluciones. La palabra ablución lo que significa es ceremonias de purificación con agua. El sacerdote tenía que hacer diferentes ritos. Una vez más, ya lo estudiamos cuando estudiamos Levítico hace unos meses atrás. ¿Se recuerdan que el sacerdote tenía que purificar su lóbulo derecho, su pulgar derecho y el dedo pulgar, el dedo del pie derecho también tenía que limpiarlo, tenía que llenarlo de sangre? Puras abluciones, eso es ablución, es una ceremonia, es un ritual que el sacerdote hace para lavarse, para purificarse y presentarse delante de Dios. Ahora, todo eso no hacía puro a nadie, no santificaba a nadie, lo cual el nuevo pacto sí lo puede lograr, porque ahora nosotros nos tenemos que bañar literalmente, mis amados hermanos, tenemos que cubrirnos con la sangre preciosa de Cristo, todo nuestro ser. Toda nuestra vida tenemos que cubrirla con la sangre de Jesús derramada, porque es el Cordero sin mancha y Él sí nos cambia. La sangre, el sacrificio de Cristo nos cambia, nos transforma, nos hace vivir una nueva vida en Cristo. Avancemos entonces, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, oiga lo que estamos hablando, ya ahora es el Nuevo Testamento, ya ahora es el nuevo pacto, la nueva ordenanza. Pero ahora estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Recuérdense, en el capítulo 7 estuvimos hablando y estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es entonces que dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Una vez más está haciendo referencia al tabernáculo de los cielos, que Cristo es hecho sumo sacerdote, no de ningún templo aquí en la tierra. Cristo es hecho sumo sacerdote para el templo celestial. Y Cristo es el precursor, Cristo fue ya a ese templo, Cristo está en ese templo celestial al cual nosotros vamos a unirnos dentro de un breve tiempo, dentro de unos cuantos años nos vamos a unir con Cristo en ese tabernáculo celestial. Entonces dice que es un tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, no por sangre ya de animales, sino por su propia sangre, por la sangre de Cristo. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, yo aquí quiero hablar rapidito algo, no me quiero quedar mucho acá, el tiempo se me está terminando, tengo 15 minutos y quiero cerrar por lo menos el capítulo 9. Quiero mencionar algo. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Puede limpiar a todo ser humano, puede limpiarlo de sus pecados. Pero como hay un tema muy polémico, entre muchos otros, que es la salvación. Si la salvación se pierde o no se pierde. Miren, hace unos días estuve en un pequeño debate con ciertas personas hablando precisamente de eso, porque ellos decían, no, la salvación no se pierde.
Yo les decía, sí, la salvación se puede perder. Y comencé a sacar citas bíblicas. Y ellos, por supuesto, también empezaron a sacar sus citas bíblicas. Ahora, este versículo es claro. El versículo 12 dice, y habiendo obtenido eterna redención, el sacrificio de Cristo nos salva eternamente y para siempre. Como un amado hermano que ya no está con nosotros en este mundo, él decía, la salvación no se pierde. El que se pierde es uno por andar en desobediencia y en pecados. Ahora, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Si la salvación se pierde o no se pierde, mi deber no es averiguar si se pierde. Mi deber es vivir en santidad para agradar a Dios. Mi responsabilidad como hijo de Dios no es pelear que no se pierde, que si se pierde. No, yo tengo que vivir en santidad. Yo tengo que vivir aceptando, adorando, exaltando, dándole infinitas gracias a Dios por el sacrificio supremo que Él ha hecho. Cristo ha pagado un precio altísimo con su vida, con su sangre. Él ha pagado un precio por mi salvación. Él es perfecto. El sacrificio suyo es perfecto. Pero quien se puede perder soy yo. Quien puede en algún momento anular esa salvación porque vivo en pecado soy yo. Por supuesto que me estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Pero yo tengo claro eso y le ruego cada vez al Señor, cada día le ruego a Dios que su temor santo esté en mi vida de no fallar, de no ofender, de no pecar en contra suya, en contra de su santidad. Así es que el sacrificio de Cristo es perfecto. No hay nada más que agregarse, no hay nada más que añadir a ese sacrificio. Ahora nosotros somos salvos, no por medio de la sangre de animales, de machos, de toros cabríos, de machos cabríos o de toros. Ahora nosotros somos salvos por medio de la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Ya no se necesita agregar nada más a ese sacrificio. Avancemos, versículo 13 y 14. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ay, qué bello este versículo, qué precioso. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, oiga, póngale atención a esta parte, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la gran diferencia de la dispensación de la gracia en la que nosotros estamos viviendo. La dispensación de la gracia nos ha llenado del Espíritu de Dios. Recuérdense, mientras el Señor Jesús vivía en este mundo, era el tiempo de la ley todavía. Cuando Cristo muere y el velo se rasga, el velo del templo se rasga, abrió la dispensación de la gracia para que todos los que viven de ahí en adelante entráramos a la dispensación de la gracia. Pero este versículo 14 dice que Cristo ofreció su sangre, se ofreció a sí mismo, y quien le ayudó fue el Espíritu eterno de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan unidos, trabajan en armonía, mis amados hermanos. Iglesia de Dios, entendamos, por favor, que necesitamos funcionar como la Trinidad. Caminar en unidad, no peleando, me pinto, no me pinto, me pongo pantalón, no me pongo pantalón, me pongo collar, no me pongo collar, Cristo viene antes o después. Ya dejemos de pelear por esas boberías, enfoquémonos por favor en la palabra preciosa de Dios, crezcamos, maduremos hasta alcanzar la medida del varón perfecto. Cristo viene pronto y viene por una iglesia santa y sin mancha. No está diciendo el versículo, Cristo viene por una iglesia que no tenga collar. Hay muchos que les estorban los collares que me pongo.
Dice, ay, la palabra está bonita, pero lástima el collar. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Si usted quiere me lo quito y lo boto. Pero eso no va a dejar de ser lo que yo soy. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios fue el que ayudó a Cristo a poderse entregar en la cruz del Calvario para poderse ser ese sacrificio eterno que el Señor tenía para nosotros. Ahora, esa es la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios, que el Espíritu de Dios ha sido derramado ya, fue derramado en el Pentecostés, y desde entonces la actividad del Espíritu Santo ha sido constante en la vida de todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Y aquí lo dice el versículo 14 que leímos. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a limpiar nuestra conciencia de obras malas, de obras muertas. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude, como dice acá, a no practicar las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Son las obras de la carne. Es lo que dice Gálatas 5 y el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son hechicería, enemistades, empleitos, celos, iras, herejías, contiendas, disensiones. Todas esas 17 cosas de Gálatas 5:19, todas esas cosas son las obras de la carne. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ayuda a no ser así, a ya no vivir en eso. Dejémonos que el Espíritu de Dios nos guíe. Como dice Romanos capítulo 8, de hecho ya estudiamos la carta a los Romanos también hace varios meses atrás. Capítulo 8 de Romanos nos enseña a vivir en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Que Dios nos ayude a poder dejarle al Espíritu de Dios que sea Él quien nos ayude a vivir cada día para agradar a aquel que dio su vida por nosotros. La vida cristiana de eso se trata. Yo lo he recalcado una y otra vez. La vida cristiana no es ir a la iglesia y que el pastor me vea que yo soy el que más levanto mis manos. Esa no es la vida cristiana, eso se llama religiosidad, hipocresía y fariseísmo. Así se llama. La vida cristiana es agradar a aquel que me tomó por soldado. Ay, que la hermana no tiene ministerio, que la hermana no tiene iglesia. ¿Qué le interesa a usted? Cada quien va a dar cuenta a Dios de su caminar y de su vida cristiana. Avancemos porque no quiero seguir regañando. Se me van a desconectar y van a decir que hermana mucho regaña. Estamos en Hebreos capítulo 9 y leamos ahora el versículo 15. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué es un mediador? Un sacerdote, un árbitro. El sacerdote allá en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, el sacerdote era, ¿se acuerdan que cuando llegaba el pueblo de Israel y le llevaba el animalito al sacerdote? Venía el sacerdote, lo sacrificaba y lo ofrecía a Dios, y Dios perdonaba el pecado del israelita, de la persona del pueblo. Ahora, el sacerdote era el mediador, era el hombre que estaba entre Dios y el hombre, entre Dios y el judío o el hebreo en ese momento, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 15, Hebreos 9:15, así que, por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Qué bello! ¡Qué bello! El Señor Jesús es el mediador del nuevo pacto. Vayan por favor conmigo a 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 5. Nos dice esta escritura también esto mismo, que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Así como en el antiguo pacto el sacerdote era el mediador entre Dios y el hombre, ahora en el nuevo pacto el Señor Jesucristo es el que está entre Dios y el hombre,
Qué bendición y qué privilegio el que tenemos nosotros. Primera de Corintios 2 y el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Oiga, hay un solo mediador y no es María, no es ella, no es el Papa, no es ninguna persona de esta tierra. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice claramente su nombre, Jesucristo, hombre. El Señor Jesucristo, Él es nuestro único mediador. Eso es lo que necesitamos, a Cristo. Eso es todo lo que necesitamos, a ese mediador entre Dios y los hombres. Regresamos a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 16 y 17. Tengo 5 minutos para terminar. Hebreos 9, 16 y 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Luego dice el 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué está explicando el Señor? El Espíritu Santo y el apóstol Pablo. ¿Qué está explicando en estos versículos? Dice, en el versículo anterior, en el versículo 15, dice que Cristo es nuestro mediador y que dice que somos llamados nosotros, por medio de Cristo, somos llamados para recibir las promesas de la herencia. Ahora, el versículo 16 y 17 nos está introduciendo a otro tema, precioso tema también. Dice que mientras el testador, vamos a tomarlo como el ejemplo que el apóstol Pablo ha escogido. Cristo vive. Hablando en aquel momento cuando Cristo estaba vivo todavía. Bueno, que aún sigue siendo vivo eternamente y para siempre, pero ahora está a la diestra del Padre. Pero dice, cuando Cristo vivía en esta tierra, Él tiene un testamento. Y en el testamento Jesucristo dijo, todos mis hijos, todos los que me aman y han recibido mi muerte, han recibido mi llenura, han recibido lo que yo soy, dice Jesús, ellos son herederos de las promesas que yo tengo. Pero dice el apóstol Pablo, el punto es que mientras el que hizo el testamento está vivo, el testador está vivo, las promesas no las podríamos reclamar. Nadie puede reclamar una herencia si el padre todavía está vivo. ¿Cuándo se reclama una herencia? Cuando el padre muere. Así es también Cristo, dice, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que ahora nosotros podemos reclamar no de la mala manera, ¿verdad? No de manera caprichosa y berrinchuda que alguien pueda pensar. No, vamos a decir, Señor, tu promesa es que yo soy heredero de lo que tú tienes. Quiero ser parte de ello. Pero acordémonos, para recibir las promesas necesitamos alcanzar la madurez. Para recibir las promesas de Dios. Alguien decía esta mañana, o estaba oyendo una prédica que alguien decía, todos somos herederos de Dios. Y como somos hijos de Dios, todo lo que Dios tiene es nuestro. Eso es cierto, pero es una verdad a medias. Porque dice la palabra de Dios que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, dice la Escritura. Así es que nadie puede reclamar una herencia, nadie puede reclamar algo si no quiere vivir como Cristo vive, si no quiere madurar como Cristo maduró para alcanzar lo prometido. Eso es lo que el apóstol Pablo entonces está diciendo en el versículo 16 y 17. Ahora Cristo ha muerto, ahora el testamento es válido, lo que Cristo nos prometió es válido ya. El tiempo se me ha terminado, lastimosamente no pude terminar el capítulo 9. Hay muchas cosas más que cubrir desde el versículo 19 hasta el 28. Pero solo voy a tocar el versículo 18 al 20 nada más y aquí cierro. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua
lana escarlata e hisopo. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios, del pacto que Dios os ha mandado. Preciosos versículos. Hay un versículo, aquí mismo está. Sí, en el versículo 22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora, todo esto, y con esto cierro, todo esto, todo lo que el Señor le dijo a Moisés: agarra la sangre y rocíala, rocía al pueblo, rocía los muebles, rocía el tabernáculo. Todo eso tiene una verdad bien importante. Por el tiempo yo ahorita no lo voy a tocar, pero sí lo voy a tocar el viernes. Este viernes que viene va a ser la próxima clase. Yo les animo, mis amados hermanos. No es fácil estudiar. No es fácil. Hay personas que me dicen: ay, hermanas, pero es que yo desde que estaba en primaria, en secundaria, desde que estaba en plan básico, yo me ponía nerviosa con los exámenes. No es fácil estudiar. Pero ¿cómo queremos aprender si no estudiamos? La única manera para aprender es sacando un tiempo, es estudiando. Ahora tenemos la bendición que el Espíritu de Dios nos llena. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis amados, estudiemos la palabra de Dios. Ese es mi deseo, esa es mi carga, esa es mi necesidad, esa es mi vida. Estudiar, 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 estudiar. Vamos a partir de este mundo y no vamos a terminar de conocer a Dios. Vamos a llegar en la eternidad y vamos a seguir conociendo a nuestro Dios. Mis amados, hagamos el tiempo. Se lo suplico, hagamos el tiempo. Los días son malos, son muy malos los días en los que nos estamos viviendo. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, el tiempo final, el tiempo postrero, habrán muchos engañadores. El anticristo está a punto de levantarse y va a engañar, si fuera posible, a los escogidos. O sea, a usted y a mí el enemigo va a querer engañarnos, pero no nos va a poder engañar si nosotros amamos la verdad, si nosotros queremos aprender a conocer al Señor Jesús. Nadie nos va a poder engañar si conocemos la palabra de Dios. Como he dicho en otras ocasiones, usted no necesita conocerme a mí. ¿Y quién es ella? ¿Y dónde tiene la iglesia? ¿Y dónde tiene el ministerio? ¿Y quién la nombró? ¿Y quién? No necesita conocer nada de mí. Yo no soy nadie. Yo simplemente estoy ayudándole a conocer la palabra de Dios. Y usted puede comprobar si lo que yo estoy hablando es correcto o no es correcto. Hay personas que les encanta polemizar, hay personas que les encanta pelear con la palabra de Dios. Compruébelo con la Escritura. Dice el Señor Jesús que el que ama a Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Busque, indague, pídale al Espíritu Santo de Dios que le haga entender su palabra. Mis amados, que el Señor me los bendiga. Déjenme rapidito hacer una oración. Siempre hay necesidades dentro del pueblo de Dios y constantemente estamos orando por las personas que conocemos acá en esta ciudad, en otros países. Oramos constantemente por las necesidades de cada uno. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos diste una vez más, Señor, de poder hablar tu palabra, enseñar tu palabra. Yo ruego en esta hora que llegues hasta donde cada uno de mis hermanos y hermanas que han visto esta palabra, Señor, que han escuchado esta enseñanza. Cualquiera que sea su necesidad, si es de sanidad, si es de liberación, si es de provisión, si es de cuidado, Señor. Cualquiera que sea su necesidad en esta hora, Señor, tú eres completamente capaz de sustentar, de llegar hasta donde cada uno de ellos se encuentra y poder, Señor, darles lo que ellos necesitan. Tú eres Jehová Nisi, tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Rafa, tú eres el todo de tu pueblo, Señor. Llega hasta donde ellos y susténtalos con la diestra de tu justicia en esta hora. Bendecimos la vida de cada uno de los que se han conectado para escuchar esta palabra.
Y te ruego, Espíritu de Dios, que no permitas que esta semilla pueda ser robada de sus corazones. En esta hora te bendecimos desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos y que pasen una feliz tarde. Nos conectamos este viernes a las 11:30 de la mañana. Hasta pronto. Bendiciones.